buenas noches con todos los presentes. Advierto que por el momento somos 49. Sí, Fabricio, adelante. Me levantaste la mano. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Alguna consulta, Fabricio? O tal vez por error apretaste la manito. Ah, ok, está bien. Listo, listo, no hay problema. Bueno, hoy día he estado movido con las noticias, bueno, internacionales, más aún cuando ha sido tendencia el tema de la muerte de la reina en Inglaterra. Y bueno, para los que nos gusta la música y en especial el rock argentino, lamento informarles que hace, bueno, unos minutos han confirmado la muerte del líder de los Enanitos Verdes. Caray, personalmente me quedaré con las ganas de no poderlos verlos nunca. Así que los que compraron sus entradas para el concierto, bueno, acá en Arequipa, solo nos queda que nomás el YouTube, lamentablemente. Sí, pues llegaban el 8, el lamento, sí. Así es Fender, murió el lamento boliviano. Está medio, mm, no medio, muy movido este mes de septiembre. Y para los, no sé, entiendo que varios de acá alguna vez han leído, visto documentales, artículos sobre las teorías de conspiración. Hay varias teorías por alrededor de la monarquía británica. Dicen que, bueno, se decía, ¿no? Que cuando muera esta señora, como ha sucedido el día de hoy, iba a haber cambios globales en el mundo. Habrá que esperar qué nos separa entonces el futuro en relación a este tema, ¿no? Que, bueno, como les decía, es tendencia, creo que marca un hito. Creo que por el hecho de que sí, también hubo temblor hoy día. Es cierto, es cierto. Bueno, personalmente pienso que marca un hito porque esta señora ha estado fue presente, ha sido testigo presencial de ¿qué? Dos guerras mundiales, la Guerra Fría, eh, el tema de la guerra en las Malvinas en Argentina. Hace poco, ¿qué atentados o eventos así mm, llamativos hay, bueno, ocurren en el siglo XXI? Creo que inicia, ¿no? Con el tema del atentado en las torres del World Trade Center. Estamos hablando 2001. Claro, de ahí ya viene la guerra con Irak y bueno, hace poco pues la pandemia. Wow, todo lo que está pasando en estos comienzos del siglo. Bien, entonces creo que un poco poniéndonos al tanto en el acontecer internacional. Vamos a continuar con bueno, los temas de la unidad 1. En esta ocasión vamos a abordar lo que es el marco constitucional en relación a la aplicación de las leyes sobre recursos naturales, en el cual vamos a abordar ciertas normas y conceptos jurídicos que se encuentran establecidos tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de los Recursos Naturales. Viendo cómo nos va con el tiempo, a manera también de actividades, vamos a visualizar unos videos donde este es un video ya antiguo ya, en el cual se generó un debate interesante entre dos abogados,
uno sobre todo muy especialista en la materia, porque ha sido ex ministro del Ambiente, Manuel Pulgar, y un abogado también muy renombrado, conocido, Enrique Gersi. A ver, Sonia Lazarte indica, hoy día nacimiento de la Virgen María. Ah, wow, ese dato no lo sabía. Qué interesante, no, lo desconocía, Sonia. Buenas noches, doctor. Sí, Sí, bueno. hoy es un día muy especial para nuestra religión católica. Es el día de la Natividad de la Virgen María. Wow, en verdad desconocía totalmente este dato. Gracias por la información. Bueno, como resaltás, ¿no? Para los católicos. Un día muy que no puede pasar desapercibido. Bien, retomando entonces con lo que está indicando, vamos a ver, es un debate interesante que se da entre estos dos abogados. Uno, sobre todo, como les decía, Enrique García, muy conocido en el medio, él es un abogado penalista, pero que también entiendo tiene bastantes conocimientos en el tema constitucional, porque el tema de los recursos naturales como derecho ambiental está muy ligado al tema constitucional. Pero bueno, este abogado también es conocido en el medio porque defendió a Beto Ortiz con el tema, un caso antiguo, estamos hablando creo 2003, 2005, que fue acusado por pedófilo, pederasta. Si mal no recuerdo fue absuelto, ¿no? Pero bueno, en ese caso la defensa de Beto Ortiz fue este abogado Enrique Gersi. Entonces, el debate que se plantea entre estos dos abogados es que eh, el canon, bueno, en un ejemplo concreto, el canon indica uno de ellos, lo correcto es que se distribuya a las comunidades, pongámoslo como ejemplo, supongamos que donde hay conflictos socioambientales en una de las comunidades cercanas a las bandas, ¿correcto? Ese dinero, debido a la explotación de los minerales que posteriormente se, se plasma en lo que vendría a ser el canon que reciben los gobiernos regionales como tal. ¿Deberían en sí recibirlo los gobiernos regionales o debería ser destinado hacia las comunidades para que ellos puedan disponer y usar este dinero a su total albedrío? Entonces, sobre esto radica el debate entre estos dos abogados, en los cuales colocan ejemplos muy llamativos en relación a cómo acontecen este tipo de redistribución, en especial en Estados Unidos, etcétera. Y bueno, para finalizar también viendo cómo nos va con el tiempo, podemos hacer una actividad, si ya lamentablemente nos quedamos cortos, porque se pasan volando las 2 horas, ya esto quedaría pendiente para la siguiente sesión. Bien, entonces, ahora sí, iniciemos. Sí, Fender, a ver, coméntanos. Sí, profesor. Es que vi, bueno, me informaron que con respecto al canon minero, parte del impuesto en la parte, siendo ahorita el departamento más pobre es Ayacucho, ¿no? Y justo hay harta minería ahí. El asunto es que resulta que el canon, hay una parte que va directamente al departamento de Ayacucho, no sé en qué porcentaje, pero era uno para el Estado, otro para la que es materia ambiental, y el último era para la población de Ayacucho. El asunto es que resulta que ese dinero, que son obviamente millones, no sale del gobierno regional de Ayacucho. O sea, son los mismos, por así decirlo, gobernantes elegidos por el mismo pueblo de Ayacucho, en este caso, los que se quedan con la mayor parte de este impuesto, con esta parte de este dinero, y luego estos mismos gobernantes indican de que no es es la mina que no está pagando sus impuestos como debe ser, ¿no? Eso, bueno, la última parte sí me lo comentaron, pero lo anterior sí, que habían 3 impuestos, y bueno, de estos 3 impuestos se sabe que se paga. Pero esta última parte, por algún motivo, no sé por qué los del gobierno, ya sea regional o gobierno local, por algún motivo no están
usando bien ese dinero. Eso es lo que me parece muy extraño, porque dice que es el departamento más pobre. Ya, tiene la minería con mucha más minería. Qué raro. O sea, eso me resultó muy extraño. Y bueno, solo quería comentarle eso, ¿no? Que al parecer son bien corruptos. Y obviamente, conociendo cómo es el gobierno peruano, no me cabe duda. Son bien corruptos, estoy seguro, en la parte de Ayacucho. Gracias por tu comentario, Fender. Bueno, para tal vez adicionar, no son bien corruptos, son recontra corruptos. Y un dato, si ustedes ingresan, esto es un tema netamente de gestión pública. Si ustedes ingresan a la web de transparencia, y hay otra, ahorita se me viene a la nombre, perdón, a la mente el otro web. Todos los gobiernos regionales, no hay ningún gobierno regional que utilice al 100% su presupuesto en relación al canon que reciben, ¿no? Ciertas regiones. Siempre hay bastantes porcentajes que son muy elevados que los devuelven. ¿Y esto por qué acontece? Porque no tienen capacidad de gestión, no existe capacidad para destinar o realizar obras de infraestructura. Por ejemplo, esto lo vi hace muchos años en un curso de contrataciones con el Estado. No recuerdo si era en un departamento también, se podría decir, del centro de nuestro país, si era en Junín, Apurímac, Guayacucho, pero ¿cuál era el tema en concreto? Que habían construido un estadio para 20.000 personas. Y ustedes se preguntarán, ¿cuántos habitantes habían en esa zona? Se van a reír cuando les dé el dato. Habían 1.000 pobladores. Entonces, la pregunta se caía de madura. ¿Cuál era el criterio que manejaba esa gestión para construir un estadio con esa capacidad cuando solamente habían 1.000 pobladores? Y para colmo de males, era una comunidad que no tenía acceso al recurso de agua potable y al acceso de luz. Esto ha pasado hace poco me parece el año pasado, con la noticia de Yica. Creo que en Chivay o Cayoma, pero en una de estas zonas se ha construido un parque jurásico. Y también, bueno, de las investigaciones, lo que vi en los diarios, es que en esta zona tampoco había servicios básicos. Y bueno, obviamente también, ¿no? ¿Cuál es el criterio que manejan para hacer ese tipo de gastos cuando no hay algo tan fundamental que nos permitiría, como siempre lo he comentado desde un inicio, tener una vida más digna, como es algo tan elemental como el acceso a los servicios básicos? Y bueno, lo mismo se replica en las distintas regiones. Por eso les decía, voy a tratar de obtener el otro dato, pero esto lo pueden buscar en transparencia. Verán que los gobiernos nunca ejecutan el total de su presupuesto, siempre lo devuelven, porque no hay pues esta capacidad, esta visión, sobre todo cuando debería haber mayor inversión en temas yo creo particularmente fundamental el tema de salud, educación y seguridad. Con esos tres ejes o tres pilares, se puede avanzar mucho y se puede sobre todo acortar bastantes brechas, ¿no? Con relación a las inequidades con las cuales vivimos y sobre todo muchas ciudades o zonas tienen que luchar el día a día. Bien, ahora sí pasaré a compartir pantalla. Bien, entonces, como les decía, vamos a abordar un tema vinculado al marco constitucional y a la aplicación de las leyes en relación a los recursos naturales. Esto ya lo he señalado en la anterior clase, donde resalté la importancia del derecho fundamental a la paz y el ambiente sano y equilibrado.
y también en el capítulo vinculado a los recursos naturales que se encuentran establecidos a partir del artículo 66 al artículo 69 de nuestra Constitución. Esencialmente el objetivo en la presente clase de hoy es conocer la estructura jerárquica y la funcionabilidad de las normas dentro de nuestro ordenamiento jurídico, indudablemente vinculado al tema ambiental. Como vamos a tocar temas de jerarquía normativa, esto es algo muy importante y espero que siempre lo tengan en cuenta, porque esto obviamente es una información muy relevante que no debería ser tal vez desconocida o dejada de lado, y sin importar la profesión o los estudios que uno pueda tener. Estamos hablando de lo que significa la jerarquía normativa. Esta jerarquía se da de la siguiente manera, que fue impulsada, o es mejor conocida como la pirámide de Kelsen. Esta pirámide de Kelsen, jurista alemán del siglo XIX, busca, y sobre todo que se aplica tanto en el civil law como en el common law, organizar el sistema jurídico a través del establecimiento de distinto orden normativo en relación a las jerarquías que puedan obtener estas normas. La manera en cómo se rige esta jerarquía, en este caso, en el sistema jurídico peruano, es de la siguiente manera. En la cúspide, es decir, el mayor nivel jerárquico, vamos a tener lo que son nuestros tratados internacionales sobre derechos humanos, porque esto también se encuentra prescrito en la Constitución, y seguidamente, o a la par, tendremos a nuestra Carta Magna de 1993. Entonces, en base a estos tratados, y sobre todo a nuestra Constitución, es que se emiten las leyes, se crean las leyes, se debaten, vale decir, cualquier ley que se emita, o se discuta, o se apruebe finalmente, y sea emitida por el Congreso de la República, o de ser el caso, si se trata de un tema de delegación de facultades por el Poder Ejecutivo, tienen que respetar todos los alcances normativos que se encuentren previstos tanto en los tratados internacionales sobre derechos humanos y en la Constitución Política del Perú. Por ejemplo, siempre va a ser objeto de debate, sobre todo cuando estamos en campañas presidenciales, el tema de la pena de muerte en nuestro país. Habrán leído o escuchado varias personas que están a favor, en contra, etc. Pero el caso en concreto es que no se puede, por ejemplo, modificar delitos, es decir, los delitos, por ejemplo, contra la intimidad sexual, que podría ser un delito de violación de menor de 14 años, tiene hasta una pena máxima de cadena perpetua. Entonces, imagínense ustedes que se modifique ese tipo penal y se establezca que aquella persona, ¿no?, que que haya penetrado con un objeto análogo introducido a la vagina o al ano de una menor, va a ser condenado a una cadena perpetua, ¿correcto? Pero eso no podría darse hasta que el Perú como tal no se desvincule con relación a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde se encuentra proscrito el tema de la pena de muerte. La única manera de poderse aplicar este tipo de penas que podrían dar fin a la persona sería desvinculándonos de ese tratado internacional que rige en relación a los derechos humanos. Igualmente, si se emite una ley que vaya en contra de ciertos dispositivos que regula la Constitución, y lo cual es muy usual, se interponen procesos de inconstitucionalidad. Se acude a la vía constitucional para que el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, verifique si es que esa ley está vulnerando ciertos dispositivos normativos, y de ser el caso que se verifique esta transgresión, declarará inconstitucional esa ley. Por ejemplo, hay sentencias del Tribunal Constitucional del año 2005 y 2004 en el cual los gobiernos de Cusco, los gobiernos regionales de Cusco y Puno,
emitieron unas ordenanzas regionales en las cuales indicaban que se fomentaba el cultivo de la hoja de coca. ¿Cuál era el fundamento para ello? El tema de que alegaban que la hoja de coca tiene un origen ancestral que va mucho con bueno, que va en demasía con la cultura de nuestro país y demás. Pero aquí el Tribunal Constitucional dejó por sentado que, de acuerdo a lo previsto en la Constitución, se combaten y se establecen políticas que vayan en contra del fomento de cualquier tipo de sustancia tóxica de las drogas, en este caso en particular el tráfico ilícito de drogas. Para nadie es un secreto que nuestro país, lamentablemente, es un gran exportador de cocaína, tanto hacia los Estados Unidos y hacia el mercado europeo como asiático. Entonces, el Tribunal Constitucional, de la revisión de estas ordenanzas regionales, llegó a la conclusión que fomentaban de cierta manera el uso y consumo de todas las sustancias que pudiesen proceder de la hoja de coca. Por lo tanto, declaró inconstitucional estas ordenanzas regionales. Entonces, no olviden, cualquier norma que vaya o que vulnere algún tipo de dispositivos normativos que se encuentren en tratados internacionales o en la Constitución Política del Perú, evidentemente podrá ser derogada y expulsada del ordenamiento jurídico, porque estas son las máximas normas en relación a la jerarquía que se encuentran previstos en nuestro sistema jurídico. Luego de estos tratados internacionales sobre derechos humanos y la propia Constitución, tenemos lo que son las leyes o decretos legislativos. No olviden que las leyes se emiten en nuestro ¿cómo se podría denominar el Congreso? No caben adjetivos, la verdad. Bueno, haciendo un paréntesis, cada periodo congresal se vienen superando los padres de la patria, es decir, van tocando cada vez fondo, salvo excepciones, ¿no? Las cuales son muy contadas, pero bueno. Tenemos entonces lo que son las leyes que se emiten en el poder legislativo, y también lo que vendrían a ser los decretos legislativos, que de cierta manera también son promulgados por el poder ejecutivo cuando tienen la competencia en relación al uso de facultades que le puede otorgar el poder legislativo. Luego de ello tenemos también, acá me olvidaba, también hay normas con este rango de ley, tratándose de ordenanzas municipales y ordenanzas regionales. Esto ya se encuentra debidamente establecido por diversa jurisprudencia del Tribunal Constitucional que tienen este rango normativo. Luego de ello tenemos ya lo que vendrían a ser decretos de urgencia, decretos supremos. Por ejemplo, cuando el querido Bebito Fiu Fiu disolvió el Congreso, estuvimos prácticamente 3 o 4 meses, recuerdo, sin Congreso. Obviamente estaba la mesa directiva en funciones, que era un grupo reducido de 12 excongresistas. Pero en todo ese periodo, la forma en cómo se reguló las diversas normas en nuestro país fue mediante decretos de urgencia. Mediante decretos de urgencia es que se estableció el estado de emergencia sanitaria o entre otros temas. Ello porque así se encuentra previsto en la Constitución, al no haber Congreso, es decir, éramos como, se podría decir, acéfalos. No estaba el otro poder constitucional establecido, únicamente funcionaba en base a los decretos de urgencia que emitía el Poder Ejecutivo. También tenemos dentro de ese rango lo que vendrían a ser decretos supremos, que vendrían a ser normas emitidas también en algunos casos por el Poder Ejecutivo, y también otras normas de carácter reglamentario. Ya finalmente tenemos lo que son resoluciones supremas, que por lo general son emitidas también dentro del marco de la Presidencia del Consejo de Ministros, y resoluciones ministeriales. Entonces, que quede claro cuál es el tema, cómo se maneja la jerarquía normativa en nuestro país de la siguiente manera. Tengan muy en cuenta esta pirámide. Ahora bien,
teniendo, mejor dicho, como antecedente lo antes mencionado, es importante ya realizar o abordar los artículos en relación al régimen económico y del ambiente y los recursos naturales. Estamos hablando de lo que vendrían a ser de los artículos 66 al artículo 69, en relación a al uso, explotación de nuestros recursos naturales. Veamos, ¿qué nos dice el artículo 66? Indica, un momento, con mucho brillo en la pantalla, ok. Nos dice, ¿no? Los recursos naturales, sí, alguien creo hizo una pregunta. Profe, no estaba bueno, recién está apareciendo su pantalla, no, se quedó congelado. Ah, ok, ok. Pero ahora se ve bien, ¿no? Sí. Ah, ya, ok, sí. Por favor, cuando pase ese tema me avisan. Nos indica el artículo 66. A ver, dice, ¿no? Los recursos naturales son clasificados de la siguiente manera: renovables y no renovables, ¿correcto? Ambos son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento, es decir, es el único que fija las normas y las reglas en relación a su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. Esto es muy importante, por ley orgánica. Creo que en la primera sesión de clases una compañera me preguntó en relación a la ley orgánica. Bueno, le expliqué que por ley orgánica se regulaban las diversas instituciones que son autónomas en nuestro país, como es el Poder Judicial, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, entre otros. Y también por ley orgánica se regulan derechos fundamentales. En este caso también tenemos una ley orgánica en relación a los recursos naturales que se encuentra vinculada como es el tema de su explotación y su uso. Bien, entonces, por ley orgánica se fijan estas condiciones para su utilización y la manera en cómo se puede otorgar a los particulares. En ese escenario, en ese contexto, es que se establece la concesión mediante la manera en cómo se otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal. Es decir, que previamente esta concesión como tal, una vez que ha superado esta fase, para que se dé, tienen que estar cumpliendo con todo lo establecido en nuestro marco normativo con el tema vinculado a ello. Debe quedar claro entonces que todos los recursos naturales, estas son interpretaciones que realiza el Tribunal Constitucional, pertenecen a todos los peruanos. Vale decir, todos los peruanos como tal tenemos este interés en relación al cuidado de todos nuestros bienes que pueden ser patrimonio de la nación. Entonces, al tener ese interés, también tenemos una participación activa en cómo se deben usar estos recursos naturales y la manera en cómo están destinados a producir bienes o servicios que de cierta manera pueden satisfacer nuestras necesidades materiales o espirituales. Cuando se habla del concepto del patrimonio de la nación, sea de origen natural o cultural, por ejemplo, ¿quién bueno, puede dar o escribir tal vez ejemplos de lo que vendría a ser patrimonio de la nación, tanto de un origen natural o cultural? A ver, ¿qué piensan? ¿Algunos ejemplos que puedan darme en relación a ese tipo de patrimonio?
la reserva de Megantoni. Esa reserva, me parece que queda por en Cusco, con relación al gas de Camisea. Santuario, claro. Sí, claro, no olvidemos que el patrimonio de la nación vienen a ser todas nuestras áreas naturales protegidas, que pueden ser áreas de carácter directo o indirecto, santuarios nacionales, también nos habla, claro, el centro arqueológico, todas estas figuras o creaciones que puede ser de la naturaleza o de cierta manera que ha intervenido la mano del hombre de cierta manera, constituyen patrimonio de la nación. Por ejemplo, les doy un dato. Hace, ¿cuál será? Pues ya más de 10 años o tal vez 15, el centro histórico de la ciudad de Arequipa, aparte de ser patrimonio de la nación, también tiene la condición de ser patrimonio mundial por la UNESCO. Al ser patrimonio mundial por la UNESCO, hay ciertos requisitos que hay que cumplir. Uno de ellos, para tener esta condición, fue de que todo el centro histórico ya no sea transitado. Bueno, tal vez algunos no, bueno, por la edad, entiendo que soy tal vez mayor que ustedes, pero hace 20 años tal vez, si uno transitaba por Mercaderes o por la misma Plaza de Armas, había vehículos que transitaban por la zona. Es decir, no se había peatonalizado ni prohibido el uso de vehículos. Pero debido a estas recomendaciones por la UNESCO, es que ya el centro histórico no permite, ¿no?, el ingreso de vehículos. Estamos hablando en concreto de lo que es la Plaza de Armas. Y por lo general esto se da en aplicación de lo que acontece en otros centros históricos famosos, como es por ejemplo, el centro histórico en la ciudad de Praga, en la República Checa. Entonces, de esta manera es que se fijan ciertas condiciones en relación al patrimonio. Por eso es que, bueno, también como colocaba Fender y también resaltando su idea, todas las áreas naturales protegidas tienen esta condición de ser patrimonio de la nación porque también se encuentra previsto en la propia ley de áreas naturales protegidas. ¿Y algún ejemplo en relación a patrimonios de la nación de origen cultural? Barranco, el distrito en Lima. Ah, desconocí ese tema. ¿Tiene esa condición, Fender? A veces... No, solo me refería a la parte donde solo hay estos medios bares que son de antiguos, todavía de coloniales, creo. Tienen ese aspecto colonial y que ahora lo han hecho obviamente como vía turística, ¿no? Donde ahora han puesto bares para hacer fiestas, así. O sea, por decirlo, nuestra parte colonial sería algo cultural. Cultural. O se refiere a lo que son, digamos, las expresiones como las danzas en la Virgen de la Candelaria o las danzas folclóricas para las que son carnavales o asunto de santos, ¿no? Claro, en efecto, el tema cultural se encuentra previsto en relación a lo que acabas de mencionar, ¿no? Las danzas. Es muy conocido, por ejemplo, acá en Arequipa tenemos muchas danzas, sobre todo en Cayoma, me parece, y bueno, otros distritos y pueblos que tienen esta condición o se han reconocido sus distintas danzas. Lo mismo acontece en las diversas regiones de nuestro país. También es un tema importante en relación a la cultura y esta condición que tiene el tema con los museos, donde se resguardan, ¿no?, todas estas piezas que que tienen, mejor dicho, su origen o su creación desde tiempos antes antes de la colonia, ¿no? Estamos hablando de las culturas prehispánicas, ya después con el tema del Imperio del Tahuantinsuyo, y también ya posteriormente con el tema colonial,
y el tema de la República como tal. Dentro de este tema con los museos también entra a tallar pues todo lo que vendrían a ser las pinturas o lienzos vinculados a ello. Pero el caso en concreto en relación a este tema es que ya sea patrimonio de la nación, temas de un origen natural o cultural, todo ello involucra que exista un interés público, no solamente del Estado como tal y sus diversas instituciones que puedan tener potestades para ello, sino también que es un interés que debe existir por parte de todos nosotros como ciudadanos peruanos, por las cuales debemos exigir el cumplimiento y el cuidado y sobre todo la preservación de nuestro patrimonio. Bien, ahora, continuando con este mismo artículo 66, es importante darle la interpretación en relación a la ratio legis, que es lo que nos está indicando la norma, en relación a este aspecto, bueno, a esta frase subrayada. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Es soberano en su aprovechamiento, obviamente, en relación a todos nuestros recursos naturales que tienen la condición de ser renovables o no renovables. Y cuando se habla acerca de esta condición respecto a su soberanía, esto también ha sido abordado por el Tribunal Constitucional y lo denomina como la teoría del dominio eminente. De acuerdo a esta teoría del dominio eminente, todos los recursos naturales podrían ser recursos vinculados a hidrocarburos, mineros, entre otros. Sobre todos ellos, el Estado siempre va a tener este dominio. Y este dominio se expresa en relación a su poder soberano, tal y como se encuentra previsto en el artículo 66. Y cuando hablamos de este poder soberano, nos estamos refiriendo intrínsecamente a lo que consiste a esta facultad que tiene el Estado como tal, en nombre de su soberanía, de cuidar y tutelar como un interés público estos recursos naturales. También puede retener o ejercer la retención como tal de cierta propiedad de bienes o de otra manera imponer limitaciones a los ejercicios del derecho de propiedad y otros derechos patrimoniales que se puedan otorgar a los particulares. Aquí ya, cuando estamos hablando de los particulares, no vendría a ser el Estado como tal, sino podrían ser empresas transnacionales o distintos tipos de personas jurídicas. Pero, ¿cómo se otorga estos derechos patrimoniales? Existen estos supuestos que se encuentran previstos en la norma, lo que podrían ser un tema de concesión, un tema de licencia, de permiso, de autorización y distintas modalidades que otorgan estos derechos. Por ejemplo, tratándose de temas forestales, en muchos casos se otorga actos administrativos como podría ser una licencia, un permiso o una autorización para que se realicen distintos tipos de actividades dentro de lo que vendrían a ser zonas de bosques. Y lo mismo acontece en otro tipo de acciones en las cuales se establezcan las concesiones, como podría ser para la extracción y explotación de recursos de hidrocarburos, entre otros. Entonces, mediante estos actos administrativos es que se otorga derechos a los particulares para que puedan obtener frutos y usar estos frutos por parte de los recursos naturales que están explotando. Siguiendo con el mismo artículo 66, aquí ya nos detenemos en relación a esta frase subrayada, en la cual indica: por ley orgánica es que se fijan estas condiciones. Cuando hablamos de condiciones, no olvidemos, nos estamos refiriendo a la manera en cómo se aprovechan estos recursos naturales. Entonces, mediante estas condiciones se fija la utilización y cómo es la manera que se otorgan a los particulares. Pero cuando entramos a interpretar o descifrar qué es lo que nos está diciendo la norma en relación a esta parte subrayada, tenemos que remitirnos al artículo 106 de la Constitución. Este artículo del 106 establece dos requisitos especiales por las cuales se puede establecer como fuente de derecho determinadas leyes orgánicas.
uno referido a la materia que se ocupe, de lo cual está siendo constitucionalmente reservada, y aquí entra a tallar el tema, como les mencioné desde un inicio, tratándose de derechos fundamentales o de instituciones u organismos públicos que tienen autonomía, o la otra manera es vinculado obviamente con ello y se establece un supuesto de carácter formal. Se encuentra esto vinculado al número de votos necesarios para su aprobación, que se encuentra establecido tanto en la ley como en el reglamento del Congreso. Pero debe quedar claro la manera entonces cómo se fijan, o sobre todo se establece como un supuesto de orden material, cuáles son los temas a debatir, tratándose cuando se quiera debatir o legislar en relación a la creación de leyes orgánicas o tal vez realizar alguna modificación constitucional. Un claro ejemplo, y bueno, como estamos viendo temas de derecho ambiental, viene a ser lo que es la ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que vendría a ser la ley 26.821, que casi, bueno, en algunas diapositivas más, vamos a entrar a revisar ciertos dispositivos normativos. Entonces, vinculados a esta ley, la 26.821, debe que es importante tener en cuenta es que los recursos naturales son mantenidos en su fuente, es decir, en el lugar, en el origen en el cual se encuentran, sean estos renovables o no renovables. Y ojo, es importante aquí puntualizar, todos estos recursos naturales son patrimonio de la nación. ¿Qué quiere decir que son patrimonio de la nación? Que son de interés público de todos los peruanos. Pero haciendo un paréntesis en relación a este tema, todos los frutos y productos de estos recursos naturales que son obtenidos de la manera en cómo se encuentra descrita en esta ley orgánica de aprovechamiento, son del dominio de los titulares de los derechos concedidos sobre ellos. Quiere decir que si a un particular se le otorga a su favor alguna concesión, licencia, autorización u otro acto administrativo, el tiempo o el plazo que tengan esta concesión como tal, ellos, los particulares, tendrán el dominio, por lo cual son los titulares de estos derechos concedidos sobre ellos, es decir, podrán obtener el uso y el goce de todos los frutos que provengan de la explotación o el trabajo que estén realizando. Finalmente, ya la última parte subrayada nos indica del propio artículo 66 que mediante la concesión se otorga al titular como tal un derecho real, y este derecho real se encuentra sujeto a los requisitos o los supuestos que se encuentran establecidos en la norma legal. En este caso, si nos remitimos a un tema de, por ejemplo, concesiones mineras, obviamente tendremos que tener en cuenta el marco normativo en relación a la ley de aprovechamiento de recursos naturales, al texto único de minería y demás normas afines. Entonces, la última parte de este artículo, lo que se encuentra subrayado es que las concesiones, mediante concesión, se otorga este derecho a los titulares, es un derecho real, que también se encuentra establecido en la ley orgánica. Este derecho real como tal de uso consiste en que el particular va a tener derechos y deberes que se encuentran establecidos debidamente en la concesión. La naturaleza jurídica como tal de estas concesiones permite otorgarle a su titular este derecho de uso y disfrute. Entonces, como les venía diciendo, y bueno, para que quede clara esta idea, la propiedad de los frutos y productos a extraerse le pertenecen al titular de esta concesión, es decir, tiene el dominio. Este dominio evidentemente se perderá y retornará hacia el Estado como tal, en su teoría del dominio eminente, cuando haya vencido el plazo previsto vinculado al tema del contrato de concesión. Aquí quisiera más que todo resaltar qué involucra o los conceptos respecto al derecho real. Cuando hablamos de derechos reales tenemos que remitirnos al Código Civil.
Entonces, el Código Civil establece, en relación al capítulo sobre derechos reales, que vienen a ser la relación jurídica inmediata entre una persona y una cosa. El derecho real como tal es el que se concede a su titular bajo un poder inmediato, en este caso vinculado al artículo 66, como establece la norma, mediante una concesión, en el cual, mediante un poder inmediato y directo, sobre una cosa, el titular es que puede obtener producto o usar los frutos de ellos mismos. Los derechos reales tal vez, bueno, más importantes o que mayor prevalencia tienen, vendría a ser lo que es la propiedad y el derecho de posesión. Por otra parte, es importante aquí mencionar que la concesión es una modalidad de la participación de la inversión privada, por eso es que mediante contratos de concesión se ejerce, bueno, se establece el marco en relación a la explotación de recursos minerales, de hidrocarburos. También el tema de concesión se da mucho con el tema de lo que vendría a ser los peajes, sobre los cuales hay muchos problemas. Hace poco, recordarán, será pues hace 2 o 3 meses, en un contrato de concesión por un tema de transporte público en Lima, se ha aumentado la tarifa, y todas estas condiciones como tal se encuentran ya previstos previamente en lo que vendrían a ser los contratos de concesión. Ahí se establecen cuáles son las reglas y los deberes a cumplir, tanto por parte del Estado como por parte de los particulares, o en este caso los titulares de este derecho de concesión. Entonces, mediante el contrato de concesión se constituye un título suficiente para que el concesionario, el particular, el titular de este derecho, haga valer estos derechos que se encuentran establecidos y previstos en estos contratos ley de concesión, para que de esta manera se ejerzan todos los derechos que tiene a su favor este particular o tercero, en especial al momento de fijar o establecer el cobro de tarifas, precios, peajes u otros sistemas de recuperación de las inversiones. Aquí es importante destacar denominación latina, el Pacta Sunt Servanda, el cual nos establece que estos contratos ley no pueden ser modificados. ¿Y por qué no pueden ser modificados? Porque se otorga un derecho privado o se resguarda la propiedad privada mediante este artículo de la Constitución política, y esto genera lo que es una estabilidad jurídica, permite crear garantías, permite que diversas empresas o países inversores quieran invertir o generar distintos tipos de proyectos, lo cual involucra también la generación de empleos, porque saben que al existir esta estabilidad jurídica, estos contratos no van a ser desconocidos por el Estado. Por el contrario, se va a exigir el respeto, se va a exigir que el Estado como tal cree las condiciones necesarias para que exista un clima de inversión y sobre todo se puedan respetar el plazo y, bueno, las cláusulas establecidas en estos contratos. Aquí, por ejemplo, no recuerdo si fue, no, creo que fue el Congreso que derogó o mejor dicho, destituyó a Vizcarra como presidente, impulsó y emitió una ley por las cuales querían desconocer el tema de los contratos ley, aduciendo pues que se habían fijado barbaridades en estos contratos, que existía una afectación al pueblo peruano como tal, porque las tarifas eran muy excesivas, entre otros. Pero este caso o esta ley como tal llegó hasta el Tribunal Constitucional mediante un proceso de inconstitucionalidad. Y como les he dicho, ¿por qué un proceso de inconstitucionalidad? Cuando se emitan leyes que vulneren o transgreden ciertos dispositivos normativos establecidos en la Constitución, se interpone esta demanda de acción de inconstitucionalidad. Pero bueno, el Tribunal Constitucional en ese caso en particular derogó, declaró inconstitucional esa ley, la expulsó de nuestro sistema jurídico y al amparo del artículo 62 estableció pues que estos contratos deben cumplirse, deben respetarse, si no se estaría afectando la predictibilidad y la confianza jurídica.
Bien, ahora, respecto al artículo 67, nos indica, el Estado es quien determina la política nacional del ambiente, promueve el uso sostenible de los recursos naturales. Aquí, algunos aspectos importantes a mencionar es que la política nacional del ambiente permite, o mejor dicho, ¿no?, consiste en todo este conjunto de principios y acciones que se llevan a cabo en el país. Ya les he mencionado anteriormente que tenemos, se ha establecido mediante ley una nueva política nacional del ambiente que nos vincula desde el 2021 hacia el 2030. Existen como tal varios acápites a mejorar en los cuales existe mayor incidencia, como es el tema del uso de instrumentos de gestión ambiental, las políticas que se deben tomar en cuenta para mejorar la calidad de vida, y esto vinculado evidentemente con el tema de los componentes, aire, agua, suelo, entre otros. Entonces, mediante el respeto y sobre todo las acciones y políticas públicas ambientales enfocadas al cuidado de esta política nacional ambiental establecida por el Estado como tal, es que se puede indudablemente mejorar la vida de todos los ciudadanos peruanos como tal y lograr el desarrollo del país y buscar sobre todo, ¿no?, y afianzar de cierta manera lo que vendría a ser el desarrollo sostenible mediante un progreso tanto de lo que vendría a ser el tema de economía, el tema social y el tema ambiental. Pero aquí quisiera, bueno, hacer la siguiente reflexión. ¿Han escuchado algún candidato ahora? Ya, creo que en menos de un mes tenemos que ir de nuevo a las urnas. ¿Han escuchado algún candidato que hable acerca de si tiene algún programa o alguna política de llegar al sillón municipal o regional o distrital en relación a los objetivos de la política nacional del ambiente que nos vincula hasta el 2030? Tal vez alguno de ustedes ha escuchado algo, alguna propuesta sobre algún candidato. Profesor, no, la verdad, no. Normalmente solo hacen promesas ya escuchadas, ¿no? Ninguno suele tener un plan o suele escribir un plan. Y si se trata, por así decirlo, ¿no?, de elecciones presidenciales, los debates no consisten en, digamos, dar a entender que tienen un partido sólido, un plan de trabajo sólido, ¿no? Normalmente no es así como usted nos indica. Claro. En efecto, yo, bueno, al igual que tú, Fender, no he escuchado a ningún candidato hablar sobre algún objetivo o algún trabajo que tenga en mente o que haya elaborado con su equipo de trabajo en relación a los objetivos de la Política Nacional del Ambiente al 2030. Son 9 objetivos. No hay nada de ello sobre el tema. Pero bueno, eso demuestra, ¿no?, el nivel lamentable, deplorable, en el cual se rige la vida política en nuestro país, sobre todo en nuestros candidatos. Peor aún cuando lamentablemente no existen pues ya partidos políticos de fuste como tal en nuestro país. Todo, en su mayoría de casos son vientres de alquiler, en su mayoría de casos sus proyectos de trabajo, sus planes de trabajo son copia-pega de otros proyectos, de otros estudios, entre otros, por lo cual no hay pues una visión, tanto a corto plazo o a largo plazo, que permita mejorar ciertos aspectos. Bueno, obviamente vinculado al tema de la política ambiental. En ese orden de ideas, también es importante que el uso sostenible de los recursos naturales consiste básicamente en que estos recursos puedan ser utilizados por el ser humano. Pero el tema de que sean utilizados por el ser humano no involucra de cierta manera que puedan ser pues destruidos, devastados o utilizados de manera desproporcional, al punto de hacerlos desaparecer o al punto de hacerlos o degradarlos. Y ejemplos pues hay a montones.
El tema, sí les he comentado, ¿no? Alguna vez este científico peruano, Narino Morikawa, me parece que es ingeniero ambiental, que pudo, se podría decir, retornar de, retornar a la vida un pantano, me parece, en Lima. Actualmente está trabajando en el lago Titicaca, y en el lago Titicaca, por ejemplo, hay una grave afectación en relación a una especie, que vendría a ser la rana gigante del lago Titicaca. Lo último que sé es que ya existen pocas especies que están ya al margen, o casi al tema de su extinción. Pero vemos de esa manera, o eso es un ejemplo concreto, como cuando el ser humano interviene de manera desproporcionada e irracional, cómo puede destruir o devastar los recursos naturales como tal. Y este ejemplo pues también se aplica en diversos ecosistemas. El claro ejemplo de ello es lo que alguna vez hemos conversado con lo que acontece en la Amazonía en nuestro país. Finalmente, esto también es importante, es el Estado quien a través del Ministerio del Ambiente, que no olviden es el ente rector, quien fija y establece la gestión nacional ambiental, la política nacional del ambiente, y al tener este rol de ejecutor, es que diseña, establece, ejecuta y supervisa la política nacional y sectoral ambiental, con lo cual asume la rectoría en relación al diseño, a la ejecución y a la propia supervisión de la política nacional del ambiente. Yo también varias veces me he preguntado si es tan importante la gestión ambiental y la política nacional del ambiente, dado que por intermedio de esos objetivos se va a mejorar la calidad de vida de todos los peruanos y sobre todo se va a reducir de manera tal vez muy, muy exagerada lo que vendría a ser la reducción de las brechas e inequidades sociales. Me pregunto, ¿por qué es tan centralizado este Ministerio del Ambiente? Es decir, tiene como oficina principal en la ciudad de Lima, pero si bien es cierto, en la ciudad de Lima como capital también tiene muchos problemas ambientales con el tema de ordenamiento territorial, el tema de contaminación por humos, entre otros. ¿No sería correcto, más aún cuando se tratan de políticas transsectoriales que vienen desde el Poder Ejecutivo, el Ministerio del Ambiente, Presidencia del Consejo de Ministros, gobiernos regionales, locales y estatales, entre otros, a fin de descentralizar? ¿No sería tal vez lo correcto que existan oficinas u órganos descentralizados de apoyos en otras regiones en nuestro país? Un claro ejemplo de ello es que las regiones de la Amazonía, sus problemas ambientales son muy notorios y lamentables. Y se imaginan ustedes, y muchas veces, tal vez alguno de ustedes lo ha podido ver en televisión o reportajes, los miembros de comunidades, de poblaciones indígenas o pueblos originarios, tienen que viajar hasta la ciudad de Lima para interponer sus reclamos, interponer sus quejas, entre otros. Y esto evidentemente es un tema netamente de burocracia, es decir, no hay un diseño, no hay una manera en cómo se puede paliar este tema y sobre todo descentralizar algo tan importante como es esta política nacional del ambiente. El artículo 68 indica que el Estado es quien está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. No olvidemos que tanto la diversidad biológica como las áreas naturales protegidas tiene esta condición de ser patrimonio de la nación. Entonces, en base a esta característica, es que resulta más evidente por qué el Estado debe promover políticas o trabajar programas, proyectos, diseñar leyes en beneficio a la conservación tanto de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.
La Constitución como tal establece, por intermedio de este artículo 68, cuáles son los deberes primordiales del Estado en relación a la diversidad biológica y áreas naturales protegidas. Entonces, debido a esta obligación, es que se diseñan las políticas para que se puedan aprovechar de manera sostenida y eficiente los recursos naturales. Esto lo vamos a ver también a mayor detalle cuando analicemos los objetivos planteados en la Política Nacional del Ambiente. Para finalizar, tan importante es este tema que tenemos en nuestro marco normativo, lo que es la Ley de Áreas Naturales Protegidas, que en los cuales establece que pueden ser áreas directas o indirectas, en las cuales en alguna de ellas puede existir la intervención del hombre como tal para generar y sobre todo explotar de cierta manera estas áreas, y en otras se encuentra proscrito este tema. Solamente se puede realizar actividades de tipo de investigación que generen ciencia. También sobre ello tenemos una ley en relación al aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, que también regula los alcances en relación a la manera y el modo en cómo se puede aprovechar de manera sostenida esta diversidad biológica, con la cual, algunas veces lo he mencionado, puede ser que sea una bendición o por otra parte una maldición para el Estado como tal, debido a todos los problemas que arrastran, ¿no?, en relación al cuidado y preservación. Y finalmente, el artículo 69, que ya en anteriores sesiones le he mencionado en relación a esta condición especial respecto al desarrollo sostenible de nuestra Amazonía. Lo que busca este artículo 69 es que exista una legislación adecuada, y valga la redundancia, tenemos la legislación. El problema es que por el desconocimiento de las distintas autoridades, y evidentemente por la falta de inacción de la ciudadanía en general, no se aplica como tal. Existen o se intentan crear ciertos vacíos legales que evidentemente dificultan y generan un grave obstáculo en el cuidado y preservación de los diversos recursos que se encuentran en la Amazonía. Y esto a su vez permite que determinados recursos queden totalmente desprotegidos y que corran un grave peligro de extinción. Un aspecto muy importante acá a tratar es la ley de consulta previa de los pueblos indígenas u originarios. Esto está vinculado al convenio de la OIT el 169, por el cual el gobierno reconoce formalmente el derecho a los pueblos indígenas u originarios a que al momento de realizarse algún tipo de intervención por intermedio de una ley que busque la explotación o el acceso a estos recursos que se encuentren dentro del área de estos pueblos indígenas originarios, es que el Estado como tal primero tiene que consultar. Primero es que se inicie este proceso de consulta previa en relación a las medidas legislativas y administrativas que quieren ser tomadas, quieren ser diseñadas, y sobre todo para que se encuentran previstos en nuestro sistema jurídico. Pero el detalle es que estas medidas legislativas o administrativas pueden afectar directamente los derechos colectivos de estos ciudadanos. Derechos colectivos vinculados con el tema de su cosmovisión ancestral en relación al cuidado y a las costumbres que ellos tienen para proteger a la naturaleza, el tema de su existencia física, su identidad cultural, su derecho a la salud, entre otros. Entonces, por intermedio de este proceso de consulta previa, lo que se busca sobre todo es que estas personas den su visto bueno, si es que en verdad consideran, y de los estudios que se realizan, que va a tener un impacto leve en relación a las medidas a tomar, y sobre todo que si determinados proyectos de inversión no van a menguar
o tal vez debilitar, ¿no? Todos estos derechos colectivos que ellos tienen. Bien, habiendo culminado con la revisión de estos artículos vinculados con lo que son los recursos naturales, el uso de los mismos, ya hemos visto que la Constitución como tal establece ciertos requisitos, derechos y obligaciones, tanto en nuestros recursos naturales, diversidad biológica, Amazonía, entre otros. Y aquí, cada vez que vean estos loquitos de Perú Libre, Juntos por el Perú, bueno, y todos estos partidos que quieren modificar la Constitución, y cuando hablen de que no hay protección al medio ambiente, que el pueblo exige la protección, que estamos totalmente desprotegidos, desamparados, espero que se den cuenta que se trata de demagogia, que se trata de personas que no han leído ni siquiera el artículo 2 de la Constitución y que más que todo son, se podría decir como, ¿qué podría ser el término correcto? Personas que repiten como loros ciertas frases o lemas que están totalmente fuera, ¿no? de lo que se encuentra normado en nuestra Constitución como tal. No tienen, bueno, ni un ápice de lo que están hablando y solamente repiten consignas sin ningún tipo de sentido y lógica. Ahora bien, toca hablar acerca de los derechos fundamentales de la persona y derechos sociales y económicos. Aquí, ya, bueno, lo he repetido varias veces, tenemos el derecho fundamental a tener un medio ambiente adecuado, a gozar a plenitud de un desarrollo integral de la vida como tal, y esto se encuentra resguardado y protegido, y sobre todo establecido como un derecho fundamental en el artículo 2, en el inciso 22. Por otra parte, también tenemos un derecho importante en relación a los derechos sociales y económicos, en el cual todos tenemos derecho a la protección de su salud, a la del medio familiar y de la comunidad, así como de contribuir a la promoción y defensa de lo mismo. Aquí evidentemente ya hay cuestiones que no están debidamente normadas con el tema de la salud. Lamentablemente creo que lo que es política de salud es muy lamentable lo que acontece en nuestro país. Clara muestra de ello es lo que hemos vivido con el tema del COVID. Y a mí lo que me llama bueno, sobre todo, ¿no? Haciendo una reflexión, si hemos pasado por esa incertidumbre, por estos hechos tan atroces con el tema del COVID, que ha demostrado pues cuán grande es el problema de la salud en tema de gestión, se ha hecho poco o nada en relación a mejorar, ¿no? La capacidad tecnológica de los hospitales. Siguen existiendo estos problemas en relación a la falta de insumos, al tema de falta de máquinas o equipos tecnológicos, y peor aún, es decir, cuando ese era el momento oportuno para trabajar una política transectorial que sea a largo plazo, porque evidentemente son temas tan grandes que no son o no pueden realizarse de una manera cortoplacista. Involucra una gestión a largo plazo, que no solamente pueda durar un gobierno, sino tal vez 2 gobiernos. Pero bueno, se hace poco y nada en relación a este tema de la salud. Y por ese mismo camino va el tema tanto de la educación. Yo la verdad me pregunto, toda esta generación de la pandemia o escolares, sobre todo de las instituciones públicas, salvo excepciones, han estudiado por más de 2 años en el tema de la virtualidad. Y sobre todo, bueno, se ve, ¿no? Salen reportajes, notas de que en su mayoría de casos los niños o adolescentes no han llevado debidamente, ¿no? Las materias que tenían que seguir, y acá va a haber una gran brecha hacia adelante en relación a este tema. Pero vemos que este artículo 7 como tal también salvaguarda lo que es
un tema muy importante y que también existe una grave, como se encuentra previsto en el artículo, una grave deficiencia, con lo que vendría a ser el tema de la salud físico-mental, el tema de la dignidad. Particularmente pienso que no podríamos decir que un ciudadano peruano que vive, por ejemplo, esto sale muchas veces en Lima, o acá mismo tal vez en Arequipa, entiendo que en determinado sector podría ser, no sé, se me ocurre de repente en una provincia alejada, en un pueblo alejado, si los ciudadanos de esta zona no tienen acceso al agua potable, no podríamos decir que son ciudadanos que tienen dignidad en su vida, cuando no tienen, carecen de un servicio tan básico y fundamental. Pero vemos que sobre estos aspectos hay, sobre todo, que establecer políticas a trabajar, porque ya se encuentran establecidos y prescritos que son derechos que salvaguarda el Estado como tal, son derechos fundamentales que deben ser respetados, lo cual, como tal, no acontece en la sociedad actual o en la época actual en la cual estamos. Bien, ahora toca hablar o abordar ciertas sentencias del Tribunal Constitucional vinculados al tema de la protección ambiental constitucional. Pero bien, antes de que me gane la hora, tomaré listas y que estén atentos. A ver, Achicahuala Valdivia. Presente, profesor. Ok. Álvarez Jara. Presente, ingeniero. Correcto. Aragón Sumire. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Bedregal Ancori. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. En Benavente Calla. Buenas noches, ingeniero. Presente. Correcto. Bernaola Loaiza. Calizaya Choquipata. Presente, profesor. Correcto. Carvajal Paucar. Presente, ingeniero. Listo. Cárdenas Guamaní. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Cárdenas Maque. Presente, licenciado. Buenas noches. Ok, buenas noches. Castro Quispe. Presente, ingeniero. Buenas noches. Chávez Zambrano. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Margaret. Chuquitaipe Aguanya. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Corpuna Condori. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Cruz Pumacayo. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Cueva Cruz. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Aldair. De la Cruz Quispe.
Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Guillén Cano. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches, Claudia. Guamaní Carlos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Idme Espinosa. Presente, ingeniero. Correcto. La Castro Anco. Presente, ingeniero. Buenas noches. Laime Arredondo. Lazarte Arredondo. Buenas noches, doctor. Presente. Ah, correcto. Lazarte. Ley Kiko. Buenas noches, doctor. Presente. Ok, buenas noches. Lima Fonseca. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Marita. López Herrera. Buenas noches, ingeniero. Presente. Ok, buenas noches, Caterina. Mamani Laime. Presente, profesor. Correcto. Mamani Quispe. Presente, doctor. Montoya Núñez. Presente. Pareja Romero. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde me quedé? Acá, buenas noches. Y Peña Axaraya. Presente, ingeniero. Buenas noches. Correcto, buenas noches. El Pinto Mamani. Presente, profesor. Listo. Pizarro Choque. Quicaña Maquergua. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Quilcahuanca Gilaya. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Marlene. Quispe Cayo. Ramos Espinosa. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Rivera Aneira. Presente, profesor. Buenas noches. Okay. Salas Mendoza. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Salas. Presente. Salinas Molina. Presente, buenas noches. Buenas noches. Samata Tapia. Ingeniero, buenas noches. Presente. Buenas noches, Freddy. Sarmiento Alarcón. Chivincha Chatzaya. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Suyón Ninfa. Suni Pilcomamani. Presente, buenas noches. Okay. Valencia Arnica. Presente, ingeniero. Buenas noches. Okay, buenas noches. Vega Rivera. Presente, profesor. Buenas noches. No, correcto. Vera Torres. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Vergaray Bustinza. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Villalba Montalvo. Yanque Cruz. Presente, profesor. Buenas noches. Sanabria Yucra. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Ceballos Ticona. Buenas noches, profesor. Presente. Ok, sí.
Alguien creo... Sí, ingeniero, buenas noches. Yo le dije presente, pero creo que mi micrófono estaba mal. Villalba Montalvo. Villalba Montalvo. Ah, sí, Villalba Montalvo. Pero Ok. también lo escribí por el chat. Ya. Bueno, mm, ya listo. Gracias. Arias Suico, ¿sí? Sí, profesor, me hemos listado. Arias. Ah, ok, creo que este es del... A ver, un momento. Profesor, buenas noches. No sé si me podría considerar en la lista, por favor. A ver, un momento. Arias Suico, ok, ya. Alguien más creo tomó... uso la palabra. Sarmiento, por favor, profesor. Profesor, disculpe, Barrios, soy del mismo Ah, RNC de Luis. Sí, por favor. sí, ok. Ok, gracias. Listo. Bueno, la verdad que queda corto el tiempo, pero bueno. Profesor, disculpe, Laime, por favor. Laime. Ok, Laime. Ya. A ver, nos ha ganado el tiempo. El tema de los videos que les comentaba al inicio de clases lo voy a subir al aula virtual y voy a crear un foro en el cual van a poder ustedes emitir su opinión en relación a la pregunta planteada. Y eso sería todo por el día de hoy. Bueno, ya nos reencontraríamos el próximo jueves para culminar este tema y también abordar el siguiente tema en relación a la Ley General del Ambiente. Sí, Saraí. Doctor, disculpe, ¿la próxima semana va a haber evaluación teórica? Ya vendría a ser la cuarta semana, ¿no? Sí, doctor. 15, no faltan temas. No, lo más seguro, la evaluación va a ser el próximo jueves 22. Ajá, sí, jueves 22. Porque todavía nos faltan algunos temas que, bueno, espero ya culminarlos el jueves 15. Y bueno, ya también el jueves 15, pues les doy los alcances en relación a la evaluación. Sí, Fender. Profesor, ¿hasta cuándo va a estar el foro aperturado? Ya, todo el fin de semana, hasta el día domingo. Sí, Luis. Profesor, disculpe, como yo soy de otro NRC, quizás a mis compañeros les sube el foro, pero en mi caso todavía no me he actualizado lo que son sus diapositivas en mi aula virtual y si puede poner también el foro a mi aula virtual, porque como son dos aulas diferentes. Sí, sí, claro. También lo habilito en el otro grupo. No te preocupes. Bueno, entiendo que todo claro. No sé si hay alguna duda ya antes de culminar con la sesión.
Ok, bueno, entonces nos vemos al siguiente jueves. Que tengan un buen fin de semana. Buenas noches.